Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Una vez más estamos listos para cantarle al Señor, para considerar su palabra. Cuán precioso es poder tener esta oportunidad y aprovecharla, de poder levantar al Señor nuestra voz en reconocimiento al único que es digno de toda gloria y de toda honra. ¿Qué le parece si me acompaña a orar antes de que empecemos a cantar? Cierre sus ojos ahí en donde está en su hogar o en donde se encuentre y vamos a orar. Te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres en gran manera bueno con nosotros, porque eres el único digno de ser alabado, de ser exaltado. Queremos en esta noche darte honor, gloria, reconocimiento. Queremos en esta noche adorarte con todo nuestro ser, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos enseñe para poder hacerlo como es agradable a ti, Señor. Con un corazón limpio, rendidos ante tu majestad, utilizando nuestra voz, Señor, expresando con ella lo que hay en nuestro corazón para ti. Gracias, complácete, Señor, te rogamos en esta noche. Y aun si hubiera algo que no te agrada, Señor, que tu Espíritu nos provoque, nos indique y nos muestre. Lo único que deseamos es eso, darte gloria y honor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada hermana, Señor, que están conectados en esta hora y que hemos dispuesto nuestro corazón juntos, Señor, darte reconocimiento. Gracias por el cántico que has puesto en nuestro corazón para ti. En el nombre de Jesús recibe la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Dice su palabra, ¿verdad? Puso mis pies en la roca, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Y tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, sin duda por lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a cantar al Señor. Cantar al Señor cántico nuevo, ha hecho grandes maravillas. Cantar al Señor cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantar la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Levantar la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Cantar al Señor cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantar al Señor cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantar la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Levantar la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Cantar al Señor cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantar al Señor cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Aleluya. Gloria a Dios, porque ha hecho grandes maravillas nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Exaltar el Señor nuestro Dios. Exaltar
nuestro Dios. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Exaltad el Señor nuestro Dios. Exaltad el Señor nuestro Dios. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Aleluya. Postraos ante el estrado de sus pies, porque nuestro Dios es santo. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Sí, Señor, tú eres todo para nosotros. Nos diriges, nos guías por pastos suaves y delicados. Y queremos, Señor, nosotros corresponder, cantando con entendimiento, entregando todo nuestro ser a ti. Yo no quiero cantar solo por cantar, sino quiero darte a ti mi adoración.
y decirte con todo mi corazón que te amo, que te adoro, mi Señor. Yo no quiero vivir solo por vivir, sino quiero en mi vida adorar al Señor que me amó desde el principio, pues fui creado para darle adoración. Ahora dígale al Señor con todo el corazón: yo quiero ser tu adorador, yo quiero ser tu adorador, yo quiero ser tu sacrificio vivo y santo, agradable para ti. Yo no quiero cantar solo por cantar, así es, Señor, sino quiero darte a ti mi adoración y decirte con todo mi corazón que te amo, que te amo, que te adoro, mi Señor. Yo no quiero vivir solo por vivir, sino quiero en mi vida adorar al Señor que me amó desde el principio. Fui creado, pues fui creado para darle adoración. Levante su voz otra vez. Yo quiero ser tu adorador, yo quiero ser tu adorador, yo quiero ser un sacrificio vivo y santo, agradable para ti. Yo quiero ser tu adorador, yo quiero ser tu adorador, yo quiero ser un sacrificio vivo y santo, agradable para ti. Agradable para ti, agradable para ti. Así es, Señor, que te complazca, que te agrade en todo, Señor. Gracias. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero
dígale al Señor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Sí, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Dice, Señor, el deseo de nuestro corazón, que tomados de tu mano podamos caminar así en santidad, siéndote gratos en todo momento, Señor, rendidos ahí, Señor, ofreciéndonos como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Muchas gracias por este tiempo en que podemos levantar a ti nuestra voz en alabanza, con canto. Muchas gracias también porque, Señor, ahora queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, escuchar lo que tienes para nosotros en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo a quien utilizarás en esta noche. Que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo hable, traiga revelación a nuestra vida. Ahí en donde nos encontremos cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra cumpla ese propósito para lo cual hoy la enviarás a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Bien, gracias a Dios por la oportunidad siempre de poder alabar y bendecir a aquel que nos dio la nueva vida y una vida que es eterna. Hoy reiniciamos o continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Santiago y estábamos considerando el capítulo número 4. A la pregunta de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las peleas, pues ya encontramos que dice la Escritura que es de nuestros propios deseos. Hoy consideraremos precisamente el aspecto que vimos, que finalmente lo englobamos en codicia, y hoy hablaremos de esta codicia repetida. Sin duda, el amor exagerado, en la primera diapositiva encontramos cómo el amor exagerado a las cosas materiales precisamente nos lleva a tener una situación que no es agradable al Señor. Dice el versículo 4 y 5 de la carta del apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y es en este precisamente, en este marco, en estos dos versículos que meditaremos esta noche. Adúlteros, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, es totalmente algo que nos va a dejar claro de las situaciones que de alguna manera la situación de codicia trae y viene a la vida del creyente. Hablábamos en el capítulo pasado y teníamos la oportunidad de considerar precisamente esa sabiduría espiritual y esa sabiduría humana
carnal, ¿verdad? De alguna manera tiene que ver también con aspectos del enemigo, ¿verdad? Y decía diabólica. Y vamos a ver precisamente por qué esta situación nos va a llevar a esa cuestión. Sí, el amor exagerado a las cosas materiales, sí, nos va a llevar precisamente a esto, a el adulterio. El adulterio, que es la infidelidad hacia Dios. En ese afán, en esa codicia, en esa situación desmedida de cosas materiales. Cuando amamos las cosas, ¿sí? Cuando amamos las cosas pasajeras del mundo, somos desleales para nuestro Señor. Cuando tenemos ese deseo vehemente, esa codicia, esa situación de las cosas materiales, bueno, simplemente nos volvemos desleales a nuestro Señor. Siguiente. La codicia es una forma de idolatría. Por ahí tenemos, puede ser cualquier ídolo, pero precisamente, decíamos, la codicia es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque precisamente deseamos cosas que Dios no quiere darnos. Y entonces nosotros codiciamos, deseamos, pedimos, y a veces pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Y entonces Dios no tiene una respuesta para nosotros y nosotros nos constituimos precisamente en esos aspectos desleales porque empezamos a buscar por nuestros propios medios, por nuestra propia capacidad de poder satisfacer. Sí, es una forma de idolatría, ¿verdad? Esta codicia, ese deseo de tener cosas, de poseer cosas. Es una forma de ídolo que precisamente se forma en nuestro corazón. No olvidemos que precisamente decía que en nuestro corazón, bueno, está el asiento de los pensamientos, de los sentimientos y de las emociones. Y entonces, cuando esto de la codicia entra a nuestro corazón, polariza todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, todas esas emociones, y ya no las conduce para la voluntad de Dios, sino precisamente las llevamos para alcanzar nuestros propios deseos. ¿Sí? Le empezamos a dar mayor valor a una cosa material que a la voluntad de Dios. Para nosotros tiene ya después un aspecto más importante que Dios. Es infidelidad para con nuestro Señor el tener por sobre todo el deseo de cosas que el deseo de agradar, que el deseo de servirle. Recordamos precisamente lo que dice la Escritura, que sobre toda cosa guardada, ahí en Proverbios capítulo 4, dice que sobre toda cosa guardada, ¿verdad? Guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y entonces cuando la codicia se apodera de nuestros pensamientos, cuando la codicia llega e influye tremendamente en nuestros sentimientos y aún entre nuestras emociones, pues simplemente se constituye en eso, en alguien que toma el señorío, que toma el lugar de nuestro Dios. Siguiente. Sí, vamos a ver cómo la mundanalidad también es enemiga contra Dios. No hay modo, no hay manera de tener una empatía en cuanto a Jesucristo y en cuanto al mundo. No. Leíamos que el que se constituye en amigo del mundo se constituye también inmediatamente en enemigo
en enemigo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente el mundo nos va a llevar a situaciones, nos va a llevar a cuestiones que tienen que ver, decíamos, con todos los aspectos de nuestra vida. Nos va a hacer precisamente olvidar a nuestro Señor. ¿Y somos amigos de Dios o somos amigos del mundo? ¿Por qué? Bueno, decía, porque empezamos a vivir en nuestros propios deseos, en nuestras propias concupiscencias, y empezamos a dar tiempo, dinero, esfuerzo por alcanzar, por satisfacer nuestros deseos. ¿Sí? Cosas materiales, cosas que precisamente tienen que ver con nosotros, en el aspecto también de sentimientos, en el aspecto de cuestiones que tienen que ver con fama. Por ahí tenemos en la parte baja riqueza, belleza. Hoy vemos que precisamente se han multiplicado tremendamente estos aspectos que tienen que ver con la belleza. No en balde han aumentado tremendamente los gimnasios para que el hombre se vea mejor, para que la mujer se vea mejor, para que precisamente todo un culto, todo un ídolo al cuerpo. Pero no solo eso, aún decía en el aspecto material, bueno, también nos hace que en un momento dado desembolsemos dinero que a veces prácticamente, ¿verdad?, lo tomamos aún de las cosas que quizás son más importantes y necesarias dentro de nuestra vida. Y es precisamente, decía, la belleza, porque empezamos a comprar productos de belleza, ¿verdad?, que realmente no necesitamos, porque queremos vernos diferentes, queremos vernos totalmente, ¿verdad?, pues como nosotros en un momento dado, ¿verdad?, tomamos un ídolo del mundo, un artista, alguna persona, y queremos ser semejantes en su manera de hablar, en su manera de peinarse, en su manera de vestir. Riquezas, accesorios, decía que no en balde también se han multiplicado de alguna forma, ¿verdad?, los salones de belleza o las estéticas, los spas y todos esos lugares, ¿verdad? A veces buscamos popularidad al hacernos amigos del mundo, ¿verdad? Porque queremos satisfacer esa situación en nuestra vida y ser populares. Buscamos en todo momento, pues, que la gente reconozca que tenemos muchos conocimientos, que sabemos mucho, fama, felicidad, seguridad, amistades, sabiduría, decía, en cuanto a la cuestión del mundo y poder. En cuanto a la sabiduría del mundo, vemos cómo en un momento dado, pues simplemente se vuelve también a veces la aplicación de la sabiduría diabólica. Y es entonces que la gente comienza a ingerir cosas que de alguna manera lo hacen sentirse diferente, lo hacen sentirse mejor, ¿verdad? De esas cosas que tiene el mundo, el alcohol, las drogas y muchas otras cosas que de alguna manera pues tienen que ver con aspectos de podernos sentir, de podernos satisfacer, ¿verdad? De podernos de alguna manera, ¿verdad?, llenar nuestra vida. Y que esto precisamente tiene siguiente, con un mandamiento que es importante y que el Señor dice. El mandamiento es precisamente, dice, allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, no amen el mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Queda claro, si alguien
si alguien se mueve en el mundo y está dando, ya sea su tiempo, ya sea su rinde culto, rinde adoración, rinde de alguna manera, ¿verdad? Diferentes aspectos, pues simplemente dice, si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Versículo 16, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. Y esto es algo que queda muy claro para nosotros como creyentes, para nosotros como cristianos, que nada de lo que nos ofrezca el mundo viene del Padre. Porque todo esto es perenne y todo esto es una manera de atrapar en esa sabiduría humana al hombre y convertirse en un esclavo, en un ferviente adorador, ¿verdad? De un ídolo, de una idea, de simplemente un molde. Sino, dice, sino del mundo mismo. Esto nace aquí y termina aquí. Y esto es lo que el mundo ofrece. Solo las cosas que son perennes, las cosas que nacen y terminan aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando en algunos de los aspectos que nosotros logramos o obtenemos y satisfacemos las cosas en cuanto al aspecto del mundo, en cuanto a los aspectos que tiene que ver con tres, con los deseos de la carne. Bueno, el hombre simplemente nos decían y nos hablaban acerca del adulterio, nos hablaban acerca de esto hace poco en cuanto a los matrimonios, ¿verdad? Y decía cómo en un momento dado lo que busca mucha gente satisfacer es simplemente sus deseos carnales, satisfacerlos a cualquier costo, a cualquier situación. No importa que a veces haya terceros que salgan lastimados o que, sobre todo, ¿verdad?, sea todo un pecado y una ofensa contra el Padre, y nos decían la antesala al infierno. Los deseos de la carne tienen que ver con esos aspectos que el mundo nos ofrece. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos, lo que es a la vista. Y vio que era bueno y que era codiciable para adquirir la sabiduría, dice. Era bueno para comer. Tenía agradable apariencia. Y sin duda el pecado es agradable a primera vista. Pero lo cierto es que, como dice la Escritura, que el pecado mata. El pecado nos va a llevar finalmente a eso. Y esto vemos que pasa con muchos, entre ellos, bueno, con las personas que se drogan, con las personas que se alcoholizan, con las personas que tienen diferentes vicios. Cada día necesitan más y más. Y para adquirir y satisfacer ese deseo, esa demanda, esa situación en su vida, buscan y van a cualquier precio, a cualquier situación, robar, matar, como dice este capítulo al principio, y nos lleva a ese punto. Por eso el mandamiento es: no améis al mundo, ni las cosas del mundo, sino, ¿verdad?, tener claro que nada de lo que el mundo nos ofrece viene del Padre. Y por tercero, sí, el orgullo de la riqueza. Sí, esa soberbia de tener, de ser, que nos hace soberbios, nos hace orgullosos, ¿verdad? Y quita toda humildad. Qué difícil es, el Señor lo decía, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Sin duda, sí hay, pero qué difícil es que esto se dé, que esta situación de alguna manera se manifieste.
Y entonces encontramos siguiente, que en este sistema materialista, en este sistema del mundo, pues simplemente no cabe Dios, no cabe su Hijo Jesucristo. ¿Es el mundo? Sí, es el mundo del arte, es el mundo de la cultura, es el mundo de la educación, es el mundo de la ciencia y aún muchas veces de la religión, Pero esto simplemente es una esfera donde no cabe el nombre del Señor Jesús. Y creo que es interesante que nosotros hablemos, porque acerca de esto, del Señor Jesús, hago un pequeño paréntesis en ese punto. Hoy cada día nos hemos vuelto más faltos de respeto hacia nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuevamente decimos Jesús, el Jesús. No el Señor Jesús. No ese Dios. Sabemos que cuando ascendió al cielo fue glorificado y el Señor lo exaltó, el Padre, por sobre todas las cosas. Pero hoy es triste ver que aún en las iglesias se habla de Jesús, como si fuera cualquier persona, como si fuera cualquier cosa. No con ese respeto, no precisamente con ese aspecto tan importante de reconocimiento, de adoración a Él que nos ha dado la vida. Bueno, decía que aún en algunos lugares, en muchos, aún se prohíbe mencionarlo, se prohíbe pronunciar cualquier cosa que tenga que ver con el Señor Jesucristo y con la salvación. Sí, este sistema simplemente nos permite ver del mundo que no hay esa empatía, esa donde pueda caber Dios, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Este es el mundo precisamente, este es el mundo que crucificó al Señor de la vida y de la gloria. Es increíble que un cristiano quiera andar del brazo con el mundo que asesinó a su Salvador. Es increíble. Por ahí tenemos una ilustración acerca del cristiano según el mundo. Y con el señuelo, con algo tan antiguo, con algo tan reconocido por nosotros, con algo tan sabido, como es precisamente la forma en que opera el enemigo en la vida de los creyentes. Él lo hizo con el Señor Jesucristo allá en la tentación. Como en un momento dado simple ofreció cosas que tenían que ver con el mundo. Y aún, ¿verdad? Sí, mencionó la Escritura, pero sin un contexto y mezclando con un propósito. Algo que es interesante y que podemos ver es que el Señor sabía de quién venían las propuestas. Y es algo que entonces, con nosotros como creyentes y por el poder de su Espíritu Santo, nosotros tenemos la oportunidad de saber que cuando el mundo nos ofrece algo, sabemos de dónde proviene, sabemos cuál es su esencia, sabemos cuál es su propósito. Y entonces simplemente debemos pasar adelante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Siguiente. Hablando de lo que dice el versículo, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano,
hablando que el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Allí en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, en el primer versículo, en la segunda parte, para cuestiones de abreviar tiempo, nos habla de cuál era el propósito y cuál ha sido el propósito desde el principio del tabernáculo, del templo, y hoy, aún del cristiano, dice algo muy claro, dice, porque la casa no es para un hombre, sino para el Señor Dios. Es la versión Dios habla hoy. Es bien interesante y bien importante que nosotros lo tengamos claro, que Dios nunca ha habitado en templos hechos de manos. Sí, Dios se mostraba en su presencia, Dios hacía manifestar, ¿verdad?, su presencia en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en este lugar dentro de lo que es el tabernáculo, y en la parte siguiente teníamos el lugar santo, donde estaban los diferentes elementos y los sacerdotes. Y después estaba el atrio, donde toda la congregación se reunía. Cuando se hizo el templo de Salomón, encontramos la misma situación. El lugar donde Dios manifestaba su presencia no era para que estuvieran ahí los hombres, ni nunca ha sido para que estén ahí, sino era el lugar para que Dios ahí manifestara simplemente su presencia. Por eso, que quede claro, ¿sí?, que la casa no es, o el templo no era un lugar para que los hombres lo habitasen. Siguiente, dice la Escritura entonces, hablando de hoy, del lugar donde manifiesta su presencia, del lugar que hoy podemos decir que es el templo, y que habita precisamente el Espíritu Santo. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17 dice de la siguiente manera, que tienen ahí en su pantalla, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta interesante que nos deja claro que nosotros hoy somos ese templo de parte de Dios y que su Espíritu Santo manifiesta su presencia en nosotros. Por la cuestión precisamente que venimos hablando de la codicia, de un lugar que Dios ha escogido, de un lugar que ha sido consagrado para que su presencia esté y que no puede habitar precisamente ídolos y no puede habitar Dios en ese templo, en esa persona. Versículo 17, hablando de la forma en que podía prostituir, adulterar el templo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso es tan interesante y tan importante que tengamos muy claro que no podemos condescender, que no podemos enemistar con el mundo, ni con las cosas que hay en el mundo, el cual dice, sois vosotros, santo es, ¿sí? Porque el templo de Dios, santo es, y está, y habita con nosotros. Solo 2 citas puse, la siguiente, en esa misma carta, 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 6, nos da la oportunidad de considerar este aspecto del templo, versículos 19 y 20. Y otra vez la pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso es tan importante muchos aspectos que tenemos que considerar antes de ver qué hay en nuestra vida, qué metemos a nuestro cuerpo, cómo usamos nuestro cuerpo, qué oímos, qué vemos,
¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la razón que de alguna forma nos lleva a esa reflexión? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Y sabemos cuál es el precio. El precio que Dios pagó para rescatarnos. El precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para liberarnos. Que fue su sangre preciosa, tomando el lugar nuestro. Y entonces, algo que tiene que tener claro, ¿sí? En que nosotros tenemos que glorificar a Dios. Dice, porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Sí? Tiene que haber esa situación. Alma, espíritu, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Debe ser un templo que glorifique a Dios. ¿Sí? Nuestro cuerpo, los cuales, dice, son de Dios. Y que entonces, que quede claro, para nosotros como creyentes, que no somos dueños de nuestro cuerpo, que no somos dueños de nosotros, sino que pertenecemos a aquel que nos rescató y que pagó el precio para que nosotros hoy podamos ser ese templo y ese lugar. Siguiente, se hace dentro de este versículo, se hacen dos divisiones y se constituyen en dos preguntas. ¿Pensáis que la Escritura habla en vano? ¿Nos cuida celosamente el Espíritu que mora en vosotros? Desde el principio, la palabra de Dios queda clara para nosotros y en algo que conocimos como el Decálogo, como los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, allá en el versículo 5 del capítulo número 20 del libro del Éxodo, del segundo libro de la Biblia, dice, no te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. ¿A quiénes? A las imágenes, a los ídolos, ¿verdad? Y decíamos que esto es parte de lo que precisamente nos ofrece el mundo, ídolos, imágenes, situaciones. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga. Sí, Dios nos cela, Dios nos cela abundantemente. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, porque somos parte ya en ese tenor, dice el apóstol San Pablo, precisamente que somos comparados con la esposa del Cordero, con la esposa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que sepamos que la infidelidad, como lo hacía el pueblo de Israel, dejando a Dios y yéndose a los ídolos, dice el Señor, la castiga, porque Él es un Dios celoso. Hay un paralelo cuando la ley es vuelta a dar en el libro de Deuteronomio, allá en el capítulo 5, pero voy hasta el capítulo 34 de este mismo libro del Éxodo, versículo 14, y dice, no adoren a ningún otro Dios, porque el Señor es celoso, su nombre es Dios celoso. Por eso es importante que no enamistemos con el mundo, que no adulteremos, que no llevemos a Dios precisamente a esto que Él tiene claro, a la infidelidad con las cosas del mundo. Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. El amor del Señor hacia su pueblo no tolera.
una lealtad a medias, ni la rivalidad de otros dioses u objetos de culto. Por eso es importante que nos decidamos, porque no podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Señor, sino tenemos que tener claro dónde estamos caminando. Y es precisamente que necesitamos tener esa reflexión, porque inmediatamente la mente humana dice, yo estoy bien. Lo que hago es para Dios. O tiene que ver con Dios. O tiene argumentos que tiene que ver con la ayuda al prójimo. Con las situaciones en cuanto a familia. Pero ¿qué tan cierto es? Que no se ha vuelto nuestra religión un Dios. Nuestra forma de ser simplemente un ídolo. Simplemente una figura que se repite. Por eso constantemente nos invitan a que lo que cantamos, a lo que escuchamos, lo meditemos, lo reflexionemos y lo vivamos. Sí, porque Dios no tolera una lealtad a medias. Sí, ni la rivalidad de otro Dios o dioses o objetos de culto en nuestra vida. Siguiente y final, dice Nahum en el capítulo 1, versículo 2, hablando al pueblo de Israel, el Señor es Dios celoso y vengador. Se venga de los que se le oponen. Por eso no hay amistad entre el mundo y Dios. Y Dios finalmente tendrá todo un castigo, una situación para aquel que vive en esa deslealtad, precisamente en ese adulterio. Y se enoja con sus enemigos. Dios habla hoy. Dios es celoso. Y entonces no debemos amar las cosas del mundo, ni lo que hay en el mundo. Tenemos que tener claro, ¿sí? Que tiene todo un valor para nosotros. ¿No pudiera ser un Dios? ¿Una persona? ¿Una posesión? ¿Una capacidad? ¿Y que realmente es mi Dios? Escuchaba a alguien decir en estos días, hablando de la situación que hoy vivimos en cuanto a la pandemia, que estaría dispuesto en un momento dado, ¿verdad? Y decía, cristiana, le decía al Señor, Señor, si quieres, pues que yo muera y que me pase a mí, pero a mi hija que no le pase nada. A ella que no le suceda, a ella que no. Y esto nos lleva precisamente, no a que sea así, pero sí a la reflexión de decir personas, cosas, capacidades, cuestiones que hay en el mundo, no habrán de ya haberse convertido o se han convertido en nosotros en un ídolo. Termino nuevamente mencionando el versículo que dice, oh almas adúlteras, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y eso es lo que realmente hay el deseo de que quede claro dentro de nuestra vida. Dice, hombres infieles, la versión Dios habla hoy. Que el tener esa amistad, esa situación, esa convivencia, esa cuestión con el mundo, nos convierte en enemigos del Señor. Oremos al Señor y roguemos
que nos ayude a través de su Espíritu Santo a descubrir si en el fondo de nuestro corazón, si en nuestra vida hay ídolo. Y que lo primero que podemos hacer es decir, en mí no hay ninguno. Eso automáticamente ya nos hace candidatos de que sí hay. De que sí hay algo ahí en nuestro corazón. Quizás en ciernes, quizás creciendo o quizás ya desarrollándose. Dios permita que nosotros le busquemos y que Él nos ayude para no tener en ningún momento esa amistad con el mundo. Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo para que nuestra vida, nuestro cuerpo, alma y espíritu sean un templo santo, un templo limpio para Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque sin duda tu palabra nos advierte de aquellas cosas que en la vida como creyentes, Señor, llegan a tomar posesión, llegan a tomar parte de nosotros cuando descuidamos esa relación, esa comunión contigo. Cuando en un momento dado desubicamos las cosas que son eternas por las cosas que simplemente son finitas. Permítenos, Señor, permítenos que a través de tu Espíritu Santo tengamos la oportunidad de tener claro en nuestra vida en todo momento y que desde un principio podamos ver de quién vienen las propuestas, de quién son las cosas que de alguna manera enfrentamos, si son tuyas o vienen de parte del enemigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Cuánta razón, sin duda, tiene tu palabra en el cual decías que estamos en el mundo, pero te quedamos claro que no somos del mundo? Permítenos considerarnos así, peregrinos, extranjeros, y que, Señor, solo estamos de paso. Que no arraiguemos cosas, personas o situaciones de nuestra vida que puedan ser todo un estorbo para nuestra vida, nuestro crecimiento y sobre todo para glorificar tu nombre. Por Cristo Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Dejo el lugar a nuestro pastor para que nos pueda despedir. Gloria a Dios. Podamos considerar, hermanos amados, delante de Dios, que su Espíritu Santo nos siga hablando a cada uno de nosotros. Vamos a decirle al Señor: ¿a quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres
adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios. ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, te serviré, te serviré. Tú eres mi Dios, mi Dios. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Que así sea, que sea una verdad en cada uno de nosotros, que solo a Él y nadie más que a Él. Gracias a Dios. Bendecimos al Señor y bendecimos también a nuestros hermanos que nos están mirando, ¿verdad? Que nos escriben. Hay algunos que no nos escriben, les mandamos también bendiciones. Gabriela Quintana, Isaac Ibáñez, nuestra hermana Roxana, Xochitl, nuestra hermana Angélica, hermana Fidela, Edgar Antonio Morales, nuestra hermana Esther Paucar de Perú, Dios le bendiga, nuestra hermana Ángeles, nuestra hermana Guadalupe, Patricia Rascón, Moisés Gil, Ale Torres, Josefina Ponce, Gloria Cruz, Emma Hernández, Eli Tapia, nuestra hermana Wendy, Areli Cantero y cada uno de nuestros hermanos que están ahí escuchando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Si el Señor permite, el próximo domingo nos volvemos a conectar, ¿verdad? Al mediodía, a las 12. Sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos. Gracias a Dios porque hemos recibido respuesta de Dios, hemos visto a Dios en su misericordia, levantar, abrir puertas, sanar, y Dios lo sigue haciendo. No dejemos de orar, porque Dios nos oye. Él es bueno siempre y en gran manera bueno. Que Dios le bendiga, que pases toda una agradable noche, una bendecida noche, y nos vemos el domingo, mis hermanos. Dios les bendiga.